Muy buenas noches, bienvenidos a este conversatorio, este podcast de la Iglesia Bíblica de Cuernavaca. Les damos la más cordial bienvenida a este hermoso espacio que como iglesia tenemos para platicar asuntos de relevancia para el pueblo cristiano. Hoy me acompaña en esta mesa nuestro querido hermano Jehú Reina, miembro de nuestra Iglesia Bíblica en Cuernavaca, y hoy tenemos un invitado muy especial. Hemos tenido ya la bendición de haber recibido al pastor Gilberto Miguel Rufat, que hoy se encuentra con nosotros para tratar asuntos de relevancia, de importancia, porque pues es notorio los acontecimientos que estamos viviendo a nivel internacional. La iglesia tiene que tener claridad a la luz de las escrituras de todos los acontecimientos que estamos viviendo. ¿Y quién mejor que un pastor, un autor tan prolífero como lo es el pastor Gilberto Miguel Rufat? Me permito rápidamente leer un poco de la del currículum vitae de nuestro hermano. Él es originario de San Juan, Puerto Rico. El pastor Gilberto Miguel Rufat fue ordenado al ministerio pastoral en 1996. Actualmente es pastor en la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en Halton City, en Texas, Estados Unidos. Tiene una sólida y extensa formación teológica que comprende desde un diplomado en el Seminario Teológico Bautista en Puerto Rico. Por supuesto, tiene estudios de posgrado. Actualmente, pues él ya alcanzó el nivel de doctorado por el Ministerio de Divinidades del Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín, Colombia. Es un prolífero autor, tiene más de 20 libros de obras publicadas que exploran temas cruciales de la fe y la teología. Está casado con su esposa Betsy González de Rufat y tiene una familia preciosa de 4 hijos y 6 nietos. No sé si esa familia ya creció, pastor, pero al menos en los datos biográficos que tenemos sabemos de su hermosa familia por los datos que son públicos y que ponemos al alcance de todas las personas que los están escuchando. Así que, pastor Gilberto Miguel Rufat, Jehú, bienvenidos, hermanos queridos, a esta transmisión en esta preciosa noche. Hoy vamos a conversar con nuestro invitado de honor, el pastor Gilberto Miguel Rufat. Gracias, pastor, por darse este espacio, este tiempo. Sabemos que anda un poquito ahí lastimado de la garganta, pero prometemos no hacerlo esforzar mucho en la voz. Bienvenido, pastor. Bienvenido, pastor Rufat. Bendiciones, hermanos. Gracias por la invitación. Pastor Rufat, bienvenido. Gracias, pastor Vitelio, por la introducción. Queremos abordar este tema y quiero reiterar lo que había dicho nuestro pastor, que de suma importancia, sabiendo todos los eventos geopolíticos que están ocurriendo hasta el día de hoy en Medio Oriente, y no estamos pues desatentos de lo que está pasando allá. Pero justamente estamos viendo, pastor Rufat, no sé si concuerda con nosotros, una avalancha cuando estos sucesos ocurren en Medio Oriente, sobre todo en el Estado de Israel, una avalancha de profecías, escatologías, anunciamientos, adivinatorias, y generan noticias sensacionalistas, generan un poquito de alarmas en el pueblo cristiano. Siempre cuando vemos una guerra lo traspolamos siempre a una cuestión escatológica. El objetivo de hoy, y quiero ser un poquito enfático con esto, pastor Rufat, no es generar una pelea en contra de las otras corrientes escatológicas, sino simple y sencillamente queremos hoy exponer a la iglesia esta enseñanza de una interpretación más bíblica y no tan geopolítica como lo hemos estado viviendo durante pues, muchos años de nuestra historia, ¿no? Apenas en un live comentaban que había un debate por ahí en cuestión del dispensacionalismo, ¿no? Que es esta corriente más que todo el tiempo ve a Israel como el Israel profético de Dios y lanza estas profecías y estas alarmas sensacionalistas y sobre todo basadas en las noticias internacionales. Y decía que precisamente estaban hablando de este debate del dispensacionalismo con el amilenialismo, ¿no? Que son dos posturas que se contraponen, o la teología pactual. Entonces,
a veces creo que yo coincido que no es tanto generar un debate, sino enseñarle a la iglesia la otra postura, y más en nuestra cultura latinoamericana, que es muy poco enseñable, ¿no? Esta postura, sobre todo de la teología pactual. Y creo que nuestro objetivo el día de hoy es que la iglesia, nuestra iglesia, Iglesia Bíblica de Cuernavaca, y el público que nos escuche, se dé cuenta también de una interpretación bíblica, no tanto generando un debate, sino como una enseñanza prolífica acerca de una escatología bíblica y no tanto como la geopolítica. Quiero arrancar con la primera pregunta, Pastor Rufat. ¿Cuál sería ese peligro pastoral y teológico de atar nuestra fe a los titulares de las noticias de lo que pase en el Estado de Israel? Bueno, hermano, es excelente pregunta. Comenzaría diciendo que sería un menosprecio a la propia Escritura. No puedo entender, con todo respeto, cómo es posible que establezcamos como Iglesia del Señor la importancia de la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación, y luego terminemos tomando noticias, periódicos, revistas, eventos que ocurren y estableciéndolos como la norma para interpretar. Por otro lado, da pena, con todo respeto, dicha hermenéutica, porque si nuestra interpretación ha de ser bíblica, debe desprenderse de la propia escritura. Si va a ser objetiva, la única forma en que sea objetiva y no subjetiva, para aquellos que nos están escuchando y tal vez no conozcan lo que significa ser objetivo y subjetivo, algo subjetivo es algo de interpretación privada, es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que me parece, entre otros. Si va a ser objetiva, debe provenir esa interpretación de la escritura. Y llevo años tratando de demostrar y de afirmar que el mejor principio es que regresemos a aquella postura de la reforma donde la escritura interpreta la escritura, o sea, el principio de analogía de la fe. Que veamos cómo esos pasajes que se citan o se anuncian en el Nuevo Testamento, por ejemplo, estaban anclados, estaban basados en el Antiguo Testamento. Y veamos cuál es la historia, cuál es el contexto para poder interpretarlos de manera correcta. Aunque el Nuevo Testamento es la luz de la revelación de Cristo, no obstante, aún para entender esa luz, necesitamos ir al Antiguo Testamento para entender cuál es ese contexto, qué fue lo que se dijo, cuándo se dijo, por qué se dijo, a quién se dijo, y luego traer ese contexto y ver cómo entonces en labios de Jesús o en labios de Pablo, quien sea, cómo entonces poder entenderlo a la luz de la Escritura. Así que es un menosprecio para mí, en principio, a la Escritura. Es una mala, pero mala hermenéutica, y sobre todo no le provee a la iglesia una esperanza, una tranquilidad, una paz que la iglesia debería tener, porque el verdadero propósito de la Escritura para el pueblo de Dios es que estemos convencidos, seguros de que nuestro Dios reina, de que nosotros reinamos con Él, que ya somos más que vencedores. Yo no sé lo que vaya a pasar mañana, pero no necesito saberlo. El hecho de que yo sepa que Dios es soberano, que no es un Dios deísta que construyó o estableció el mundo, se alejó de él, le dio cuerda al reloj y bueno, somos nosotros los responsables de los acontecimientos. El hecho es saber, no, que Dios rige, que Él gobierna, como le dijo a Nabucodonosor, Él pone y quita reyes, Él está en control de todo. Pues eso trae una gran esperanza para la iglesia. No importa lo que suceda allá afuera, no importa, como decían aquellos coritos, aquellas alabanzas que se cantaban en la iglesia, basadas en la escritura, aunque tiemblen los montes, aunque no importa lo que suceda, el pueblo de Dios puede cantar. Podemos cantar, ¿por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. Así que por lo menos esas tres cosas, una vez más la repito, es un menosprecio a la escritura como poder y revelación de Dios. En segundo lugar, es una mala, pero muy mala hermenéutica, porque los principios de interpretación no se basan en una revista o en el acontecer de las noticias. En ese sentido, aunque hay una relación con el marco histórico, no lo negamos. Y por último, pues en la praxis, o sea, el verdadero propósito de la escritura es establecernos en esa revelación y ver cómo Cristo ha cumplido ese plan glorioso y ello provee toda la paz que nosotros necesitamos y la fe para seguir adelante. Increíble, porque creo que
al nosotros interpretar desde la geopolítica, y que ha sido así durante muchos años, mi pensamiento siempre se lleva a que lo que ha generado ese tipo de hermenéutica, pues lejos de la paz que usted menciona, Pastor Rufat, en la que debemos nosotros descansar como cristianos, pues has generado especulación, ansiedad, me atrevería a decir también dentro del pueblo cristiano, de vaticinar cuándo es el fin del mundo, cuándo viene el anticristo y todo esto, por estar pendientes de lo que pase o no en un estado. Pero bueno, sí, yo coincido también en esta cuestión de que lejos de traer paz, este tipo de hermenéutica lo que ha traído es todo lo contrario, ¿no? Lo que decía nuestro Señor Jesucristo es, nos ha traído un afán, una preocupación, el poder hablar esto que en teoría, bueno, no en teoría, debería de ser hablar temas teológicos para que nos dé una paz en nuestro Señor Jesucristo. Pero, esta noche, todos los que estamos aquí, pues atentos a esta charla, estamos conscientes de que en esta noche sigue un conflicto internacional. Para asombro de todos, somos una generación que una vez más estamos viendo que ocupa los titulares de los medios de comunicación lo que Estados Unidos y la nación de Israel están haciendo en Irán. Y es obvio que en el pueblo cristiano volteamos a ver nuevamente, escuchamos una vez más las palabras de Cristo cuando dice: oiréis de guerras, rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis. Pastor, ¿qué nos está diciendo realmente este pasaje? ¿Qué nos está diciendo Cristo sobre cómo debemos interpretar lo que en esta noche estamos viviendo como un conflicto global? E inclusive, bueno, si a lo largo de la historia esta ha sido la historia de la humanidad, de guerras y Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflictos pues a lo mejor muy localizados en ciertas regiones, la invasión de Rusia y Ucrania, y ahorita lo que estamos viendo esta noche, repito, con Irán. Pastor, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cómo, hablando de hermenéutica, debemos interpretar lo que Cristo nos está diciendo? Cualquiera puede tomar el pasaje de Mateo capítulo 24, específicamente el versículo 6, para querer decir y justificar que estamos viviendo un evento profético, pero así no se interpreta la Escritura. ¿Por qué razón? Porque cada pasaje está ubicado entre un contexto y un propósito, y Mateo 24, que en este caso es lo que estamos, por lo que acaba de expresar, considerando, se da claramente en el contexto, según Jesús, de la profecía de Daniel. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo capítulo 24 claramente establece en el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de desolación de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea que el contexto de ese escenario de guerra, entre otras cosas, se daría en la inmediatez del contexto que llevaría aquella guerra judeo-cristiana que inició en el año 66, una guerra entre los judíos y Roma, y que termina con la destrucción del templo en el año 70. Entonces, si el contexto es la profecía de Daniel de la abominación desoladora, que guarda relación con Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, entonces no podemos utilizar ese versículo para colocarlo donde quiera hay un escenario de guerra. En todo caso, tendríamos que probar que esa guerra, como Jesús anticipó, que ocurriría en el espacio de su generación, no fue el cumplimiento, y que entonces deberíamos esperar otra guerra, otro escenario, y que tal vez alguien podría decir entonces, una visión futurista, pueda ser este el escenario. El problema es que ello entraría en contradicción con Mateo capítulo 24 por una sencilla razón. Hay pasajes que delimitan, que establecen el marco de tiempo en el que ese evento se debía dar. De hecho, ese evento de juicio que traería un escenario de conflictos y que llevaría a ese juicio o esa guerra, claramente, como establecimos, proviene de la profecía de Daniel, y se le llama en Mateo 24 por Jesús mismo, y en el propio capítulo 25 continúa la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Porque ese juicio es importante establecer cuál es el juicio del que se está hablando, que está relacionado con Daniel y que es la venida del Hijo del Hombre, que no es otra cosa que una expresión que proviene de Daniel capítulo 7, versículo 13. ¿Por qué?
Porque Jesús, cuando envía a sus discípulos, cuando escoge a los que van a ser los 12 apóstoles, en Mateo capítulo 10, versículo 23, delimita el alcance y el espacio donde iban a predicar el evangelio y les dijo, vayan solo a la región de Judea, no vayan a samaritanos y todavía tampoco a gentiles. Y les dice, ustedes no acabarán de recorrer todas las ciudades de la extensión de Judea cuando vean la venida del Hijo del Hombre en las nubes, o sea, el mismo evento. ¿Cómo es posible que los discípulos pudiesen ver ese evento si ese era un evento que iba a ocurrir 2000 o 2000 años y tanto después? No tendría, con todo respeto, ningún sentido. El problema es que no solo ocurre esto en Mateo capítulo 10, sino que ocurre lo mismo en Mateo capítulo 16, cuando Jesús se aparta a la ciudad de Cesarea de Filipo antes de entrar en su última semana de ministerio, vuelve a decirle a sus discípulos con toda claridad, luego de la afirmación de Pedro de que la iglesia sería construida o edificada sobre la roca, y Pedro tratar de impedir que Jesús fuera a Jerusalén, porque Jesús claramente les dice que era necesario que fuese a Jerusalén, fuese apresado, fuese enjuiciado, fuese muerto y resucitase. Y Jesús le va a decir a sus discípulos, veo que hay algunos de ustedes que todavía no están dispuestos a morir por causa del evangelio. Pero cuando ustedes vean la venida del Hijo del Hombre, nuevamente habla del juicio. ¿Cómo ellos podrían ver un juicio que no iba a ocurrir dentro del tiempo de su vida? Entonces no se trata de empezar a especular. Yo no estoy especulando. Yo estoy ubicando en primer lugar para que vean la lógica y lo voy a hacer muy sencillo. Mateo 24 habla de un juicio. La pregunta es, ¿cuál es el juicio? Sabemos que está relacionado, Daniel, por Mateo versículo 24, perdón, capítulo 24, versículo 15. Pero ¿cómo se le llama ese juicio? La venida del Hijo del Hombre en las nubes. Si yo estoy en Mateo 24, yo soy un estudiante serio de la Escritura, lo único que tengo que hacer es ver dónde en Mateo, principalmente porque es mi libro de estudio, dónde se encuentra la venida del Hijo del Hombre en las nubes, ver cuáles son todas las referencias que hablan de esa venida y ver hacia dónde apuntan. Entonces apuntan claramente a un evento que iba a ocurrir dentro del tiempo de los discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque alguien podría decir, y de hecho ya se ha hecho, decir, no, es que en Mateo 24 no dice que iba a ocurrir en el tiempo de los discípulos. Lo que dice es solamente en el versículo 34 que no pasaría esta generación, que claramente está hablando de su generación, no de una generación futura. Pero póngale usted que alguien quiera decir o establecer, no es otra generación, que no es la única interpretación que se le da, pero es una interpretación que hacen los futuristas. No pueden hacerla, ¿por qué? Porque en Mateo 24:34 se puede utilizar ese versículo y hacer malabares para colocarlo en un futuro. Entraríamos en contradicción con el propio Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 23, o como ya afirmé, lo referente al capítulo 16 y los versículos claramente que son el final 27 y 28, y todavía más, por darle un ejemplo más, entraríamos en contradicción con Mateo capítulo 26. ¿Por qué Mateo capítulo 26? Bueno, porque cuando Jesús es juzgado, le va a decir a los que le juzgan que ellos serían juzgados por el Hijo del Hombre y que ellos verían ese juicio. De hecho, para efectos de los que nos escuchen, esa afirmación de Jesús es tan importante que es la verdadera razón por la cual el sumo sacerdote dice, aquí no hay que buscar más testigos. Él se ha condenado. ¿Por qué se ha condenado? Porque el sumo sacerdote sabía que al Jesús establecer que él vendría en juicio, que él era el Hijo del Hombre, eso era una referencia mesiánica. Entonces Jesús estaba tomando una posición, según ellos, que a él no le correspondía. Oh, y si a eso usted le suma que esa venida del Hijo del Hombre, que Jesús le dice al sumo sacerdote y a los que le juzgan, ocurrió y fue confirmado exactamente como Jesús lo dijo. ¿Dónde? En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando el primer mártir de la iglesia, me refiero a Esteban, antes de morir apedreado, va a afirmar en el versículo 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, está diciendo, Jesucristo resucitó como lo dijo,
se encuentra a la diestra de Dios y está presto para hacer juicio. Entonces, ese escenario de guerra, pastor, que se utiliza en Mateo capítulo 24, no puede utilizarse para ser colocado en cualquier otro lugar. Voy a poner un ejemplo diferente. Cuando se está hablando del 666, y no es que quiera cambiar el tema, van a ver por qué hablo de este ejemplo. Algunas personas dicen, bueno, es que eso puede ser el Papa, podría ser cualquier otra persona. Podríamos encontrar muchas personas cuyo valor numérico puede dar a 666, porque ni tan siquiera es 666, suma 666, pero en griego son 3 letras griegas, la primera es 666. ¿Cuál es el problema con esa falacia? Que no se trata de buscar cualquier persona cuyo valor numérico pueda dar 666. Es una persona dentro del Imperio Romano en el primer siglo, es dentro del contexto que de eso. Y la única persona que claramente cae y que fue atribuida no solamente en la literatura cristiana. Poca gente sabe que si van a las propias literaturas judías, como la apocalíptica del Tratado Sibeliano, ellos mismos reconocen y colocan a Nerón como el anticristo. De hecho, si usted busca, y tal vez le va a llamar la atención, en la propia enciclopedia judaica, usted puede buscar la persona del anticristo y sabe quién apunta a quién corresponde, quién dice en la propia enciclopedia judaica que es el anticristo, Nerón. Entonces, no estamos hablando, con todo respeto, yo veo tanta gente desinformada, en su celo, se leyeron algún librito, tienen alguna torre repetidora que es algún doctor que parece que estudió y parece que es ducho, entendido, y ellos creen, mira hermano, yo no creo saberlo todo, pero en el proceso de la educación muchas cosas aprendí. Una cosa que aprendí es el proceso investigativo. Con la boca se dicen muchas cosas, pero el rigor de la investigación muestra que no todo lo que se dice al final se puede encontrar la evidencia para probarlo. Y tenemos muchas personas afirmando cosas que cuando uno las va a buscar, la evidencia o es escasa y en el peor de los casos no existe. Entonces debemos tener mucho cuidado. Para resumir, el pastor inició diciendo o estableciendo, preguntando cómo podemos entender, por ejemplo, Mateo capítulo 24, especialmente el versículo 6, que habla de que iban a escuchar de guerra, rumores de guerra, y si podemos utilizar ese pasaje, posiblemente en el contexto que estamos viviendo, para entender si está cumpliendo la profecía. La contestación es, no se puede hacer. No se puede hacer porque Mateo 24 está delimitado un juicio que se llama la venida del Hijo del Hombre dentro de un contexto que es una generación o yendo a Mateo capítulo 10, versículo 23 o Mateo 16, versículo 27 y 28, debió ocurrir dentro del tiempo de la vida de sus discípulos y eso no se puede colocar en el futuro. Punto. Y no me quiero salir de Mateo 24 porque la pregunta que sigue tiene que ver con el mismo Mateo 24. Pero quiero hacer un énfasis también en esto, Pastor Rufat. Creo que dentro de la teología dispensacional, que es la que más conocemos o más hemos estudiado ahí, yo coloco 3 pilares, o creo que hay 4. Uno es la semana 70 y la pausa en el libro de Daniel. 2 es la lectura tan arcaica de este capítulo de Mateo 24, donde pues claro, si tú vas a Mateo 24 a leerlo de manera donde ves las trompetas, ves la venida del Hijo del Hombre, la luna no dará, oscurecerá, te vas al versículo 6 y hablas de rumores de guerra, pues eso te está ayudando de una manera introductoria donde nosotros ya en nuestra psique pensamos que es el fin del mundo y todo lo empezamos a hacer futurista. Pero hay otra también dentro de aquí de Mateo 24. Bueno, el otro pilar era 2 Tesalonicenses, lo del rapto secreto. Pero aquí dentro de Mateo 24 está lo de la famosa parábola de la higuera. Entonces la pregunta va en torno a esa famosa higuera, porque muchos hacen el salto cuantitativo de decir que esa higuera representa al Estado de Israel fundado en 1948.
Entonces, Pastor Rufal, la pregunta debería ser, ¿cómo debemos de entender al Israel político que hoy existe? Porque eso es unánime, está, ese Israel existe, ¿no? Pero ¿cómo lo ponemos frente al Israel de Dios de la Escritura? En el Nuevo Testamento, que es el Pablo en Romanos, en sus estipulaciones en Romanos, habla de este Israel de Dios. ¿Cómo debemos entender a ese Israel político hoy frente al Israel de Dios de la Escritura, Pastor Rufal? Hermanos, cuando estamos hablando de esto, básicamente nos estamos refiriendo dentro del capítulo 24, específicamente en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta parábola o esta mención a la higuera, que no es una mención nueva, ya Jesús había decretado, había afirmado una maldición sobre una higuera y que se había secado. Y aquí no está diciendo que esa higuera que se había secado iba a rebeldecer. Obviamente, la mayoría de las personas que hablan de este tema, con todo respeto, no tienen idea de cuál es el pasaje de referencia al que Jesús está haciendo alusión. Me gustaría poner un poco del contexto y mencionarlo para que luego la audiencia, ustedes mismos puedan estudiarlo, porque yo no me presto para estar dando especulaciones ni qué me parece a mí. Yo creo que a nadie le debe importar lo que yo opino, sino si puedo demostrar, si puedo citar, si puedo establecer la conexión, dónde está el pasaje de referencia, dónde está en el principio de la Reforma Protestante la luz necesaria para poder entender aquellos pasajes que son difíciles o oscuros. El pasaje de referencia al que usted no va a escuchar citar en la mayoría de los casos es Isaías capítulo 28. Es necesario que vayamos a Isaías capítulo 28 y le voy a decir por qué, para que puedan ustedes mismos buscar o ver cuáles son los versículos específicos. Ese capítulo 28 completo es importante. De hecho, este es el capítulo de base de la primera parábola dentro de las 7 parábolas de los misterios del reino en Mateo capítulo 13 y me refiero a la parábola del sembrador. Pero con relación a esa higuera, voy a leer en Isaías capítulo 28, versículos 3 y 4. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Por favor, escuchen. Hay una profecía que inicia con el juicio sobre el reino del norte, en los primeros versículos del 1 al 13, y luego en ese mismo capítulo 28, pueden verlo, hay una perícopa, un encabezado, un título arriba del versículo 14, que habla de una amonestación a Jerusalén, o sea, también una advertencia contra el reino del sur. Cuando está hablando de Efraín, de Israel, en el versículo 3 dice: con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. El profeta Isaías los está llamando al arrepentimiento, los está llamando a tornarse a Dios ante el claro poderío, levantamiento del imperio asirio. Pero lejos de buscar arrepentirse y tornarse a Dios, ellos creyeron que por medio, ¿verdad?, de acuerdos con otros países o naciones, podrían enfrentar aquella amenaza. Eran soberbios, creían que no iban a caer, que iban a contar con Dios y realmente no podían contar con Dios porque estaban en pecado. Así que aquella corona de soberbia sería aplastada por Dios mismo. Y les dice, ahora viene el versículo importante, es el 4, dice: y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? El profeta Isaías está diciendo que esa misma gloria de la que ellos se jactaban, aquella gloria que les hacía pensar que Dios estaba con ellos porque estaban en un momento dado de prosperidad, sería uno de sus propios talones de Aquiles, uno de los elementos
que conduciría a Siria a conquistar y devastar al reino del norte. Y les está trayendo aquí y les está diciendo, ustedes van a ser como aquella fruta temprana que se da previo a la estación de verano, cuando entonces la higuera estaría dando fruto, y el que la ve va rápido a tomarla para comérsela. Solo que en el caso en el que Jesús le está usando, va y no hay ni tan siquiera fruto. O sea, no hay fruto y sería entonces destruida o, como se había estado hablando en aquella maldición de la higuera, sería seca. Así que Jesús no está usando la parábola de la higuera o la higuera como una referencia a que Israel en un futuro profético reverdecería, todo lo contrario. Está anunciando lo que 700 años antes había ya señalado el profeta Isaías, que Israel caería como es tomada aquella higuera. De hecho, en ese mismo capítulo 28 dice claramente que Dios los destruiría, Dios los pisotearía. En aquel día, versículo 5, capítulo 28, 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. O sea, Dios salvaría solo un remanente y por espíritu de juicio al que se siente en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. O sea que eh, Isaías profetizó que Dios sería juicio para todos los que no creerían y sería salvador de un remanente. Este es el mismo profeta que Pablo cita y que luego algunos utilizan en Romanos capítulo 6 para querer establecer que todo Israel sería salvo, cuando Isaías nunca profetizó que todo Israel sería salvo. Así que el contexto de Mateo capítulo 24 en el versículo 32 tiene que ver con el juicio que vendría contra la ciudad de Jerusalén. Creo que nos ayuda muchísimo para que lo puedan ver todavía mucho más claro. Si fuéramos a Lucas capítulo 21, versículo 22, pero para tomar un poco de contexto y puedan ver que era el juicio contra Jerusalén y no el juicio de las naciones o el juicio que algunos llaman el fin del mundo, inicio en el versículo 20. Estoy en Lucas 21, 20. Escuchen. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, que no es otra cosa que la abominación de desolación de la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9, que debo repetir, Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 15, de eso él estaba hablando, a eso él se estaba refiriendo, a esa profecía. Dice en el versículo 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan las cosas que están escritas. Si ustedes están en Lucas, en el capítulo 21, y miran cuál es el pasaje de referencia que se utiliza allí, claramente la cita de referencia nos va a llevar a Oseas. ¿Y qué se establece en Oseas? Y el capítulo es el capítulo 9, el juicio de Israel, que es señalada como una mujer fornicaria que se ha convertido en una ramera. Así inicia Oseas 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Y el pasaje de referencia que une a Lucas 21 con ese juicio de la higuera en su etapa temprana. Es el versículo 10, lo dice de manera explícita. Cuando dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera en su principio. Vi
a vuestros padres. Así que Oseas habla, cita, que Dios había visto, tomado aquel pueblo como esa fruta que se da previa, esa breva que se da antes de que la higuera dé su fruto, y que en Isaías 28 sería tomada por Asiria y traería el juicio por hombres que Isaías 28 dice que eran burladores, que son los mismos burladores que se hace eco en segunda de Pedro capítulo 3, que rechazarían la piedra del ángulo que sería la paz o la salvación. Isaías 28 es el capítulo, uno de los capítulos más importantes, como Isaías 8, donde se establece que la salvación radicaría en la roca, y esa roca es Cristo, y son los pasajes de referencia a la parábola de destrucción de Israel en Isaías 5, donde Dios dice que la viña en Israel, en la parábola de los labradores malvados que se habían adueñado de la viña y que cuando vieron llegar al heredero, que era Cristo, determinaron, vamos a matarle para quedarnos con la viña, y que vendría el juicio. Pero, ¿qué usó Jesús para señalar el juicio? Isaías, capítulo 8, capítulo 28, entre otros. Entonces, no se puede usar Mateo 24 para querer interpretar que la higuera representaba un reverdecimiento y un haber profético a un futuro, porque todo lo contrario, el propio texto está hablando de que lo que habría era juicio. Si uno sigue el versículo, si nos ubicáramos, y ya que termino, si nos volviéramos a Mateo 24, versículo 32, es que el contexto no permite otra interpretación. Si uno lo lee corrido, nuevamente dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está cerca y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. ¿Quién está cerca la puerta? Bueno, el que viene a enjuiciar la ciudad. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Y quién viene? El versículo 37 lo dice, el Hijo del Hombre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que no se puede utilizar esto para querer decir que es que Israel iba a reverdecer. De hecho, ni tan siquiera el propio pueblo religioso ortodoxo aquí en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, reconoce eh, tal interpretación. Yo no sé si ustedes lo sepan, porque no lo van a ver casi nunca en las noticias, pero los líderes realmente que viven en la comunidad de judíos, principalmente en Nueva York, no reconocen el Estado de Israel como el cumplimiento profético de nada. Y la razón que ellos mismos elaboran desde las propias Sagradas Escrituras, que no tienen, que algunas de ellas van más allá del Antiguo Testamento, que nosotros no las vamos a considerar entonces Sagradas Escrituras, tienen que ver porque ellos mismos reconocen que el templo, como ellos lo interpretan, o el regreso del pueblo a Jerusalén, a la tierra prometida, solo se puede dar cuando el Mesías aparezca. Es el Mesías el que, según ellos, lo iba a llevar de nuevo a la tierra prometida. El Mesías no ha venido y ellos están muy conscientes. La iglesia cristiana es la que ha sido engañada, y no puedo decirlo de otra manera con respeto, pero tengo que decir la verdad. Ha sido engañada. 1948 no es el cumplimiento de ninguna profecía, y mucho menos si sacáramos tiempo para examinar quiénes trabajaron para que eso se lograra. Fue un grupo que ni tan siquiera creía en Dios. Eran ateos. ¿Cómo se puede establecer que ateos hayan logrado establecer
el Estado de Israel, o lo que la gente llama el Estado de Israel, como una profecía de cumplimiento. ¿Cómo puede ser eso una profecía de cumplimiento donde el pueblo de Israel no ha venido a Cristo, ni le interesa a Cristo? E incluso me atrevo a decir, Pastor Rufat, que la Biblia introductoria, ¿no? Que nos introdujo, que nos adoctrinó con este material profético y de interpretación hermenéutica, que es la Biblia Scofield. Yo me he puesto a revisar o a investigar quién era Scofield y no encuentro absolutamente nada, Pastor Rufat. Como por ejemplo, yo, aquí ahorita lo hizo el pastor, se mete en los datos públicos de usted, ve su currículum, ve los libros que ha escrito, ve el material, su postura pública, escatológica, teológica de la Reforma, pero con Scofield no me pasa eso. Y es una doctrina novedosa que recién entró a la iglesia, pero yo me pongo a investigar quién era Scofield y por qué entró esa doctrina a nuestra iglesia, a nuestro pueblo protestante, y no encuentro absolutamente nada, pastor. Que es la materia introductoria de esa Biblia de Scofield la que sistematiza todos estos pilares que yo mencioné antes de la pregunta, ¿no? De Mateo 24. Entonces, hay como que muchas ahí incógnitas, ¿no? De dónde vino esta regla de interpretación o esta hermenéutica nueva llamada dispensacionalismo. Mira, hermano, así hay una obra que se publicó, me parece que el autor se llama, el apellido es Canfield, luego se la puedo proveerles la cita. Lamentablemente no está en español, puedo proveerles una traducción donde él realiza una investigación de Cyrus Scofield. Y bueno, como no es el tema, no me quiero desviar, solo le puedo decir que lo que la investigación recopila no es de un creyente. Y si ven quién realmente estuvo detrás para apoyarlo, pues fueron movimientos que estaban ligados al movimiento sionista y a aquellos que propiciaron el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, como Samuel Ottenmeyer. Así que, vuelvo y les digo, son muchos temas, a veces uno quisiera tener el tiempo para dedicarle y poder presentar evidencia de cada uno de estos temas. Supuestamente Scofield está relacionado ¿verdad? A lo que hoy se conoce como los seminarios más importantes del dispensacionalismo en Estados Unidos. Está en el estado donde yo vivo y me refiero al Dallas Theological Seminary. Yo le he dicho públicamente, otros lo han dicho, a mí me gustaría ver que presenten cuál es la evidencia, qué clases tomó, cómo llegó a convertirse en doctor. Hasta donde mi conocimiento y mi investigación llega, todo es un fraude. Es una Biblia que habla de un doctor que no es doctor y que finalmente cuando usted ve, realmente lo usaron porque realmente no era ni una Biblia que era de él. Ahí trabajaron otras personas, tienen que leer la introducción para poder verla. Por eso, póstumo, ya el muerto, la Biblia seguía viniendo con otras revisiones. No sé si Scofield enviaba algunas notas de algún otro lugar que nosotros no sepamos. Así que mucho cuidado, hermanos. Yo sé que a muchas personas le puede tomar sorprendente las afirmaciones que estamos diciendo, pero yo vuelvo y emplazo al seminario de Dallas, lo hago públicamente, que digan, porque cualquier persona puede llamar. Yo digo, y está escrito y es público, que yo me gradué del Seminario Teológico Reformado de Medellín, Colombia. Cualquiera puede llamar y preguntar. Gilberto De hecho, cuando me escribí, Pastor Rufat, di su nombre. Y sí, me respondieron que sí, que claro, que ahí estudió usted. Entonces, esa fuente, aunque sea pequeña, es chequeable, es verificable, cosa que pues no me ocurre con Scofield por ningún lado. Pastor, yo quisiera, hace un momentito habló usted del templo. Es para mí uno de los temas más apasionantes y fascinantes, pues estudiar la historia del templo, ¿no? La idea maravillosa de Dios queriendo tener aquí en la tierra un lugar a donde Él manifieste su gloria, su presencia y tener esta relación con el ser humano. Históricamente, el año 70 después de Cristo, el general Tito
hijo del emperador Vespasiano, entra en el territorio de Jerusalén y viene la destrucción de este templo. A la luz de todo lo que pues estamos comentando, quisiéramos por supuesto escuchar con mucha atención su opinión con respecto a la reconstrucción de un tercer templo. Pasajes de la misma palabra de Dios, el apóstol Pablo a la carta a los tesalonicenses, pareciera que habla de que un personaje siniestro se sentará en el templo, pero si hoy no hay templo, pues la lógica nos lleva a pensar que se tendrá que reconstruir. Tiene que volverse a levantar un templo para cumplir lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Tesalónica. Uno de los acontecimientos también que muchos avisoran es o el rapto de la iglesia o la confirmación del pacto que dicen que el anticristo celebrará, y precisamente como otra señal inequívoca de que Cristo regresa es la reconstrucción de un templo. ¿Qué opinión le merece que pueden existir sin duda proyectos, planes dentro de la comunidad judía? Hay todo un instituto del templo que pues obviamente pugnan con mucho anhelo por levantar, por reconstruir el templo. En su opinión, pastor, ¿tenemos que esperar la reconstrucción de un tercer templo o a dónde tenemos que mirar a la luz de la palabra de Dios con esta enseñanza maravillosa del templo? En primer lugar, en ningún lugar en el Nuevo Testamento se habla de la construcción de ningún templo. Todo lo contrario, se afirma en todo el Nuevo Testamento que la iglesia, los llamados a salvación, son el nuevo templo. De hecho, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando menciona, cita que somos ministros del nuevo pacto, en el capítulo 6, cuando le está hablando de la vida de santidad que deben vivir los creyentes, le dice que ellos son aquel templo donde Jehová dijo que moraría. ¿Y cuál es el pasaje de referencia en segunda de Corintios capítulo 6? Ezequiel capítulo 37. Pasaje que según los futuristas no se ha cumplido y es futuro. Cuando uno va a estudiar cualquier tema en la escritura, una de las cosas que se debe hacer es ir a el origen, el génesis de las cosas. El génesis de la construcción del templo, para aquellos que no lo saben, yace, descansa en segunda de Samuel capítulo 7, y el pasaje o la porción que va de la mano con ello se halla en primer libro de Crónicas capítulo 17. ¿Qué sucede en segunda de Samuel capítulo 7 o en primer libro de Crónicas capítulo 17? El rey David se encuentra en un momento dado, luego de haber conquistado, se encuentra con un tiempo de paz en su casa. Su casa parece estar muy hermoseada, muy bonita. Había sido construida con una de las maderas más cotizadas de su tiempo, madera de cedro del Líbano. El arca del pacto había sido recobrada y David tiene en su mente, le pasa por su mente, ¿cómo es posible que yo como rey viva en un palacio, en una casa hecha de madera de cedro del Líbano, y la presencia de Dios, el arca del pacto, está en una tienda de tela? Ese es el génesis de lo que va a dar inicio al templo. Y entonces David se va a proponer levantar un templo que demuestre, que magnifique la gloria del Dios que él sirve. Dios va a hablar con el profeta Natán y lo va a traer ante David para establecer, para afirmar, para decir que él nunca les ha pedido ningún templo. De hecho, que él no necesita templo. Digo más, que él había sido templo y casa para ellos cuando ellos iban por el desierto. Todavía más, le va a decir cuándo podrías encontrar alguna cita. Yo he pedido que ustedes me hagan una casa o un templo. En medio de ello, Dios le va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a proveer un templo. Y ese templo vendría a ser aquel hijo de David, luego de la muerte de David,
Con el tiempo aparecería la figura de un rey que tendría un reino eterno. Y Dios dice que Él, ese, levantaría templo de salvación. Ese es Cristo. Entonces, ir al Antiguo Testamento sin entenderlo, sin entender el tipo y el antitipo en hermenéutica, sin entender que hay personas, eventos que prefiguran, que de antemano ponen la pauta de lo que se debía cumplir en Cristo. Porque ¿cuál era el verdadero propósito del templo? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? El propósito del tabernáculo era un medio de gracia, y un medio de gracia temporal. Un medio de gracia que había establecido Dios de manera temporal para que su pueblo pudiese tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte. Dios había dicho que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces aquel sistema de sacrificios tenía el propósito de señalar que el pueblo necesitaba salvación, que se requería de un oficio superior al del sumo sacerdote una vez al año, que se requería de un sacrificio superior al de los animales, aun cuando cumpliesen con lo que Dios había establecido, porque aquellos animales solo cubrían el pecado por un tiempo, pero no lo quitaban. Claramente el Nuevo Testamento y específicamente la carta a los Hebreos establece que toda aquella tipología o aquello que era sombra se cumplió en Cristo. Cristo es el templo, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es la ofrenda. Entonces hablar de un nuevo templo no tiene ningún propósito. Digo más, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, que es el pasaje que algunos pueden utilizar hablando del hombre inicuo para querer relacionarlo con un templo. O yo entiendo que los que lo han leído ni tan siquiera se han dado la oportunidad de ver de dónde sale la cita de Segunda Tesalonicense. Sale del libro de Daniel y sale del conflicto que surge dentro del periodo griego, específicamente con Antíoco Epífanes IV. Y lo único que se establece allí es que sucedería algo parecido a lo que ya había sucedido en el pasado, porque Jesús no está diciendo que ya se había cumplido en el pasado, pero qué había pasado qué había sucedido en el pasado que prefiguraba el carácter de este inicuo. Bueno, que no tendría para él, su Dios era superior al Dios de los hebreos. Él no se sometería, como Antíoco tampoco se sometió. ¿Por qué? Porque en el escenario antiguo lo que se establecía, como se entendía normalmente, era que si un país conquistaba a otro, no se veía solo por una cuestión militar, se veía porque el Dios de ellos era superior y les había dado la victoria. Entonces lo que está hablando es en el escenario de Daniel capítulo 7, donde la roca o el Hijo del Hombre aparecería en los días del cuarto imperio. Lo que se está estableciendo es que ese líder que le haría la guerra a los santos, que es el cuerno pequeño de ese cuarto imperio, tendría la misma actitud que asumió Antíoco. No se iba a rendir, él no se iba a doblegar, él entendía que él contaba con el favor de su Dios o de sus dioses. De hecho, la cita que proviene de Daniel no habla de ningún asiento. El asiento es una mera expresión o figura del lenguaje, porque en el templo no hay asientos. ¿Dónde se va a sentar en el templo, no? Si no hay asiento. No sé, con todo respeto, ¿dónde se va a sentar el anticristo? Porque, y lo digo con respeto, porque el templo no era un palacio real. No tenía una antesala con un trono para recibir dignatarios. No hay nada de eso. Ningún rey de Israel se sentó en el templo. Solo sabemos del rey Usías, que se menciona en el propio libro de Isaías, que quiso entrar al templo y salió leproso, pero no porque quisiera sentarse en el templo a recibir dignatarios.
o a recibir gloria, porque nadie, es más, y los propios sacerdotes podían entrar si no les tocaba el turno. O sea, miren lo que estamos diciendo. Los sacerdotes estaban divididos por órdenes de 24 y solo cuando les tocaba su turno de oficializar, para que lo entiendan, como sucede en Juan capítulo 1, cuando se habla del padre de Juan el Bautista, Zacarías, le había tocado ministrar, y en el tiempo en que le toca ministrar le va a aparecer el ángel Gabriel. Solo los sacerdotes, en el tiempo que les tocaba, entraban al templo, y una vez entraban no salían hasta que cumplían su oficio y entraba un nuevo grupo de sacerdotes. Nadie entraba al templo. Yo creo que tenemos cristianos, con todo respeto, que toman la imagen del templo de nuestros días y creen que el templo en el Antiguo Testamento era un lugar donde uno se sentaba, donde se cantaba, donde había enseñanza. Sí. No, hermano, ese no es el contexto. Si traemos nuestro contexto y lo colocamos allí, vamos a cerrar. La Biblia claramente establece que Cristo es el templo de salvación, y eso a mí me da pena, es más, con todo, me da hasta vergüenza cuando yo oigo los disparates que se dicen. ¿Por qué? Porque en el primer concilio de la iglesia, si se puede llamar de esa manera, en Hechos capítulo 15, donde a Pablo y a Bernabé se les va a amonestar, o se les trata de amonestar, de cómo es posible que ellos le digan a los gentiles que ellos pueden ser parte del pueblo, del pacto. ¿Cuál es la profecía que cierra el debate? La profecía que cierra el debate está centrada en el cumplimiento de que Jesucristo es el templo de salvación. Así es. Amén. Efesios luego dice que somos templo de salvación. Pedro en capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, dice que los creyentes somos templo de salvación. Pablo dice que la iglesia es el templo de Ezequiel 37. ¿Cuántas veces la iglesia se le dice en el Nuevo Testamento que son ese nuevo templo? De hecho, cuando ustedes les preguntan a ellos qué propósito cumple ese templo, van a ver la zarpa de boberías y tonterías, que no tengo otra forma de decirlo, perdonen que sea torpe mi hablar. Sí. Porque, ¿qué me van a decir? ¿Qué nos van a decir? No, que no se van a llevar a cabo sacrificios para perdonar pecados, pero se van a hacer sacrificios solo para recordar lo que pasó. Pastor, esa no es la razón por la cual la iglesia cristiana no cree y hasta llega a llamar que cuando la iglesia católica apostólica romana celebra la misa, comete un acto de herejía. ¿Por qué? Porque establecen que en la cena se realmente no solo se hace, no sé que se hace un memorial, no, es que Cristo es realmente ¿qué? La sustancia está ahí, ¿no? Sí, sí. No solamente la transustanciación, se hace un sacrificio. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es posible que los cristianos caigan en algo parecido, donde se van a llevar a cabo sacrificios que no perdonan pecados, pero que recuerdan lo que Cristo ya hizo? Hermanos, nosotros no necesitamos eso, ya lo tenemos. Las dos ordenanzas que recibe la iglesia es el bautismo y la cena del Señor. Y la cena del Señor es el momento que ratifica, que marca lo que Cristo hizo, y de hecho es el cumplimiento del nuevo pacto, porque Jesús, antes de morir, cuando toma la copa, dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Y cuál es el pasaje antiguo testamentario que está detrás? Búsquenlo en su Biblia, la referencia está, no es mi opinión, Jeremías 31, que dicho sea de paso, los futuristas dicen que no se ha cumplido. Es que, ¿qué o sea, dicen? Que ellos celebran la cena del Señor, y cuando leen esta es la copa del nuevo pacto, hacen mentiroso a Jesús. Sí, justamente. Y qué bueno que toca ese tema, pastor, porque yo he escuchado afirmaciones. ¿Y cómo se encuentra de su voz, pastor Rufat? ¿Podemos hacer la última pregunta y cerramos? Estoy bien. Está bien, perfecto. Parece que calenté o algo. ¿Puedo entrar al tema? Algo pasó ahí, pero yo lo escucho perfectamente, pastor Rufat. No, me siento bien.
Excelente. Justo cuando usted mencionó que hace mentiroso a Jesucristo, me va a hacer algo introductorio para la siguiente pregunta que es muy interesante. Fíjese bien, Pastor Rufat. Yo he escuchado afirmaciones que si tú no crees en el Estado de Israel y en las promesas que tiene todavía el Estado de Israel y el Señor en ese pacto condicional, yo le llamaría así, con Israel, que faltan promesas terrenales por cumplir. Si nosotros no creemos en esas promesas, nosotros estamos transgrediendo el carácter de Dios. Pero a ver, si yo me voy a Josué 21 y lo leo textual, capítulo 21, versículo 42, dice, cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor, así fue con todas estas ciudades. De esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces, Pastor Rufat, si yo aquí en Josué 21 literalmente estoy leyendo que Dios cumplió esa promesa de la tierra con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicamos a un creyente que las promesas de Dios a Abraham hoy en día no se limitan a esa franja en tierra en Medio Oriente? O sea, entonces, ¿qué promesas Dios tiene que cumplir? Porque pareciera ser que es un pecado decir que si nosotros nos creemos en el estado futuro o en el estado político de Israel, pues estamos diciendo que Dios es un mentiroso, como lo acaba de decir usted, que no cumple sus promesas. Entonces, ¿cómo explicamos a la iglesia hoy en día, al creyente, que esas promesas de Dios apuntaban a algo mucho más grande que lo que era sombra ahora en Cristo? Hermano, una de las contestaciones que usted va a escuchar cuando alguien le cite, no sé, lo referente, por ejemplo, a ese capítulo 21, o lo referente en el mensaje de despedida de Josué, donde se establece nuevamente el cumplimiento de la promesa, va a ser Ujú. que el pueblo, hubo sectores o pueblos que no conquistó. Pero si alguien ha estudiado el libro de los jueces, que yo supongo que estos individuos no lo han estudiado, si lo estudiaron no lo han entendido, quiero Ujú. pensar que son ignorantes, y no que lo hacen a propósito, porque eso sería para mí mucho más fuerte. Ignoran que el libro de los jueces claramente establece que esos pueblos que Israel no conquistó no fue bajo falta de incumplimiento, sino porque ellos determinaron hacer a muchos de estos pueblos esclavos o tributarios a Israel. O sea, Museos, ¿no? Que es el argumento no que siempre solamente los de sacan. museos, hay otros. Ujú, De hecho, yo estoy dando ahora mismo una introducción al Nuevo Testamento para ujú. nuestros hermanos en nuestra iglesia y cubrí ya el periodo de los jueces, que luego es una clase como de 40 minutos, la pongo a disposición, les Excelente. puedo enviar enlace para que puedan verla, en la cual en Ujú. esa clase yo discuto parte de este tema, donde Dios mismo les dice, no solamente eso, les dice que Él iba a permitir que esos pueblos subsistieran dentro de la extensión del pueblo. Fíjese por qué digo que son unos ignorantes, porque es que la Biblia es clara. Y Sí, dice la razón, porque ya que ellos no cumplieron la palabra de Dios, Dios iba a permitir que esos pueblos quedaran allí para él usarlos como instrumento de castigo, lo que sucedió todo el tiempo. O sea, si alguien ha estudiado el libro de los jueces, ¿qué sucede en el tiempo de los jueces? El pueblo entra en pecado y Dios va a usar los propios pueblos no conquistados, no por falta del cumplimiento, sino porque ellos, cierta ciudad y ciertos pueblos, como estaban en pecado, no conquistaron, no lograron avanzar y terminaron mejor sometiéndolos a tributos, entre otras cosas. ¿Y qué hizo Dios? Los castigaba con esos pueblos. Y cuando estaban bajo el castigo de Dios, levantaba un juez que los llamaba arrepentimiento. Se arrepentían de manera parcial momentánea porque no había una experiencia real de arrepentimiento y volvían a lo mismo. Es cíclico en el libro de los jueces. Y Dios dice, yo voy a dejar esos pueblos ahí. Pero no es porque Dios incumplió su palabra. No hay una contradicción en el libro de los jueces. Pero ese ni es el problema, hermano. Porque el verdadero problema consiste en no entender que esa tierra llamada Canaán o el lugar de reposo, tenemos un libro en la escritura
que claramente muestra, sin lugar a duda, que el cumplimiento de esa promesa no era una extensión territorial, sino el estado en el que entrarían los creyentes por medio del nuevo pacto en Cristo. ¿Dónde lo tenemos? De dos maneras. En primer lugar, si fuéramos a la carta a los hebreos, que sería la carta que más nos va a ayudar con relación a esta pregunta, en ese capítulo 11 de la carta a los hebreos, allí claramente se establece que Abraham nunca interpretó esa promesa de Génesis Lo capítulo terrenal, 12. ¿no? No, nunca, nunca. O sea, yo no sé, yo no sé qué Biblia leen, qué Biblia leen, porque si alguien dice que eso fue lo que Abraham entendió. La de Scofield, hermano, leen la de Scofield. Fíjense, hermano, mire, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Alguien dice, no, es que Abraham recibía esta promesa. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿hay algún lugar en la Escritura donde podamos ver si es posible cómo Abraham interpretó lo que Dios le dijo? Pues sí, hay varios lugares, pero uno de los más claros es Hebreos capítulo 11, donde dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Escuche, como extranjero habitó. Él vivió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y le da la razón. ¿Por qué? Porque esperaba a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque esperaba la ciudad o el templo que levantaría Dios, que es el mismo templo que el profeta Natán le va a decir a David, no, tú no le puedes construir casa a Dios, pero te voy a dar una buena nueva, David. Dios va a levantar un templo de salvación. Y va a suceder de alguien que en cuanto a la carne va a ser un hijo tuyo, pero en cuanto a mí, dice Jehová, será mi hijo. Entonces, está hablando de Cristo. No solo ello, sino que cuando se utiliza esa porción de la historia del pueblo en la conquista a Canaán, y los capítulos ahí importantes son los capítulos 3 y 4. Específicamente, el capítulo 3 al final y el capítulo 4 al inicio demuestran, afirman contundentemente que los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, porque ni Moisés podía como libertador entrarlos, porque Moisés era un tipo del verdadero libertador, que es Cristo. Así inicia el capítulo 3, la supremacía de Cristo sobre el ministerio de Moisés, y luego establece en el capítulo 4 que aunque Josué fue utilizado por Dios para llevar a cabo lo que Moisés no iba a poder lograr, entrar al pueblo a la tierra prometida, Josué era un tipo de ¿quién? De Cristo, porque Josué en hebreo es Jesús. Jehová salvará a su pueblo, por eso le dan ese nombre en el Nuevo Testamento. ¿Y qué establece Hebreos capítulo 4? Que Cristo es ese nuevo reposo, es la tierra prometida. Los que han creído en Cristo ya han entrado en su reposo. Miren, lo dice de manera clara. Lo leo. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, habían entrado en el reposo o en la tierra prometida, en el cumplimiento de lo que la tierra representaba, que era Cristo. Entonces, hay una frase que algunos utilizan para, ¿verdad? Que yo suelo usar, que es lo que no se entiende. Fíjense al principio, ustedes me hacen preguntas y si ustedes notan, no lo hago para hablar de mi persona. Yo no les digo, es que a mí me parece, yo creo, según mi teoría. Yo los llevo a la escritura, les muestro cuál es la conexión con el pasaje, porque alguien puede citar la escritura.
citar la escritura no es nada, porque se puede estar citando un pasaje totalmente desconectado del contexto. Sí. No, yo les muestro cuál es la conexión del pasaje que estoy citando para que puedan ver por qué ese pasaje es la luz que requiere, que necesitamos para interpretar, ¿verdad? O contestar la pregunta. La tierra era simple y sencillamente una referencia, era un tipo, era sombra de algo que se iba a establecer en Cristo. Y esto es todavía más profundo. Yo por el tiempo solo voy a poner un poco de base. El principio está en Génesis. Y ustedes dirán, ¿en Génesis? Pues claro, el capítulo 12. No el capítulo 2, el capítulo 1. Y ustedes dirán, escatología en el capítulo 1, pastor, ya se le fue el hilo. No, cuando Dios establece al primer Adán, que es tipo del segundo Adán, Sí. en el versículo 26 hasta el 31 en el capítulo 1, debería ustedes sorprenderles o llamarle la atención que Dios coloque un hombre que de antemano sabe que va a incumplir, que va a pecar, y lo que ello va a traer sobre la tierra y le dé el total dominio de su creación. Que dicho sea de paso, el salmista en el capítulo 8, en el Salmo 8, toma Génesis capítulo 1 hablando de ese hombre hecho inferior a los ángeles con relación a su naturaleza física, pero ¿cómo es posible que el Dios de toda gloria le entregue el señorío de toda la tierra? Dice, todo lo puso debajo de sus pies, que es la misma referencia del Mesías en el Salmo 110. Así es. ¿Y quién cumple la extensión de someter toda la tierra para la gloria de Dios? Yo no me lo tengo que inventar, está la explicación Hebreos capítulo 2. ¿Sabían ustedes que en Hebreos capítulo 2 se interpreta el Salmo 8, que toma como base Génesis 1, 26 al 27? ¿Y sabe que dice Hebreos capítulo 2? Que Cristo es el cumplimiento de ese hombre hecho menor que los ángeles en términos de su obra de encarnación y sacrificio, que vino a tomar todo lo que se estableció en Génesis capítulo 1, que el primer Adán no pudo cumplir. ¿Sería satisfecho o tendría cumplimiento en la persona de Jesucristo? Y no es mi interpretación, así lo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 8, citando todavía el Salmo 8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, observe, nada dejó que sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. O sea, ¿quién es el cumplimiento de aquel que, como virrey sobre toda la tierra, sometería toda la creación a la gloria de Dios? Es Cristo. Nunca se trató de un pedacito de tierra, sino de uno que llevaría toda la creación de vuelta a Dios por medio de su obra salvífica y a través de un pueblo que en Hebreos capítulo 2 Dios le dio. Él vino a buscar los hijos que Dios le dio. Entonces, de nuevo, hermano, no estamos haciendo juegos y malabares teológicos. De hecho, yo no me dedico a eso. Yo me dedico a estudiar la escritura y a mostrar, si puedo mostrarlo, porque no lo conozco todo, sigo siendo estudiante, soy discípulo, estoy aprendiendo. Si ustedes ven nuestros estudios, yo a veces llego como un niño chiquito los jueves a decirle a nuestra congregación lo que aprendí en la semana. Yo no me paro frente a la congregación nuestra a tratar de presumir de que yo siempre lo he sabido todo, de que yo solamente lo sabía. No, todo lo contrario. Pero si vamos a hablar de la Biblia como comenzamos al principio,
si no van a ser las revistas, si no va a ser las primeras planas de los periódicos o las cadenas noticiosas, los elementos que nos van a llevar a interpretar la Biblia, entonces debemos regresar a la Escritura. Y es que, Pastor Rufat, precisamente este era el objetivo de este live. O sea, cómo hacer una correcta hermenéutica bíblica. Y lo que pasó hoy en este live eran versículos tras versículo, interconectar pasajes, escritura. Y no necesitamos, y hoy queda demostrado en el live, a la respuesta a las preguntas que usted dio, de que no necesitamos guerras en Medio Oriente, vaticinar un futuro o atinarle a ciertos números o estar haciendo especulaciones dentro de la tarima, ¿no? Para poder interpretar la Biblia. La misma Biblia, la norma non normata que nos rige, nos regula, es la fuente infalible que tenemos nosotros para poder hacer escatología. Y creo que hemos olvidado esa fuente. Ahora lo que hacemos es malabares políticos, si se puede decir así, y es triste, ¿no? Entonces, creo que el objetivo del live se cumplió de alguna manera de poner esta dicotomía entre la geopolítica y la teología, hermano Rufat. Sí, reconocerle que en muchos foros a donde usted ha sido invitado, la verdad es de que reconocemos que usted ha sido un pastor que pues ha sido muy solicitado por escucharlo y con humildad usted ha reconocido, bueno, yo creía esto, yo tenía esta formación Así. y a la hora de estudiar la palabra de Dios, por supuesto, pues usted ha reconsiderado algunas de las enseñanzas que tradicionalmente el pueblo cristiano en muchos todavía sectores que hay, pues todavía tienen, y eso también pues es de reconocerle, Pastor Rufat, como un ejemplo para todos los estudiantes de la palabra de Dios. Sí. A manera de conclusión, pues qué consejo quisiéramos como para terminar, pastor, para tener una visión escatológica más bíblica. A veces hay mucho morbo en querer adivinar quién es el anticristo, las guerras que vienen, los acontecimientos históricos que hoy por hoy ya estamos viendo, las potencias mundiales, etcétera. Para terminar, pastor, esta entrevista, esta charla tan interesante como siempre, como con usted, ¿qué visión escatológica más bíblica podemos tener? ¿Qué necesitamos los cristianos? Me queda claro que yo creo que usted es un hombre apasionado, lo vemos, lo escuchamos con lo que está usted diciendo, Jehú. No hay una sola pregunta donde usted robustece, donde usted comprueba, bueno, las escrituras enseñan esto. Tenemos que ser más apasionados por la palabra de Dios, Pastor Rufat. ¿Algún consejo? ¿Cómo ayudarnos a tener una visión escatológica más bíblica y dejar de poner nuestra mirada en otras cosas, sino en el Cristo que ya está gobernando, en ese Cristo que estamos esperando en su segundo regreso? Yo creo que es necesario que regresemos a la Biblia y que comencemos, pastor, a leerla. Es triste, pero en nuestras iglesias, la mayor parte de nuestros feligreses nunca han leído la Biblia. De hecho, no se han propuesto leer la Biblia. Yo creo que debemos motivarlos, retarlos, y no como una cuestión solamente de motivación, que es necesario que lean sus Biblias. Tal vez proveerle alguna estructura de cómo leerla durante el año. Hay varias formas y maneras. Hay literatura, libros, páginas donde usted puede colocar más o menos qué día usted empieza o cree que puede iniciar y le va diciendo qué versículos o qué cantidad de capítulos dependiendo del tiempo, pero necesitamos leer la escritura. Desde el púlpito creo que hace falta una predicación y una enseñanza que se centre en una predicación expositiva. ¿Por qué expositiva? Porque eso estar brincando un día de un libro a otro libro, a otro libro, eh, rompe la sistematización, no provee para que se vea el hilo conductor a través de la escritura. Pero también como una crítica, y no lo hago a mal, a los seminarios o a los institutos que enseñan Biblia, que debe ser un proceso, debe haber algún requerimiento, debe haber alguna forma en que más que se le pide a un estudiante que se lea un libro de texto para poder tomar un curso y terminarlo satisfactoriamente, que se lea la Biblia. Si esos estudiantes van a estar un año, 2 años, digamos alguien que está haciendo, no sé, una licenciatura o lo que algunos le llaman en algunos países un grado asociado, que es la mitad de la licenciatura, eso es en Estados Unidos lo que le llaman el bachelor's degree,
esos 4 años de universidad, se le debe pedir, se le debe exigir y debe haber alguna manera de medir que estén leyendo su Biblia. Porque sacar pastores o maestros que no han leído su Biblia, enseñar la Biblia, me parece a mí un acto de irresponsabilidad, con todo respeto. O sea, si ustedes observan, y yo no estoy hablando de algo que no conozco, si ustedes ven cualquier proceso, no sé, de estudio, vean cuántas clases se le pide a un estudiante, por ejemplo, de Antiguo Testamento. Digamos que se le piden 12 créditos. Tiene que tomar 12 créditos de Antiguo Testamento. ¿Cuánto es eso? 3 clases. Hermanos, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, y no solamente 39 libros. Los libros más grandes están en el Antiguo Testamento. Salmos son 150 salmos. Génesis son 50 capítulos. Isaías son 66 capítulos. Si la gente no puede leerse el libro de Apocalipsis porque son 22 capítulos y toman alrededor de 1 hora, sí, porque todo el mundo habla de Apocalipsis, pero yo le garantizo que nunca lo han leído. ¿Sabe Incluso cuánto tienen toma? una posición, sí, incluso tienen posiciones escatológicas y nunca han leído Apocalipsis, ¿no? Es lo más Hermano, chistoso. este mundo está lleno de teólogos y de Sí, comentaristas, y cualquiera que diga que se cree teólogo se llame teólogo. Ya no se respetan a las personas que han estudiado. Y yo no estoy diciendo porque alguien ha estudiado lo que diga debamos tomarlo como norma. No. Si lo que yo estoy diciendo cuando yo comparto aquí en otro lugar no lo puedo probar por la Biblia, y si usted luego no puede hacer como los bereanos, buscar, porque aquí a lo mejor yo estoy citando muchas cosas y usted no tiene el tiempo, no lo reciba. Usted tiene que ir a la Escritura. Yo se lo digo a mis hermanos. Yo voy a la Escritura y le digo, yo no soy la autoridad es la Biblia. Y a veces quiero claro. cubrir tanto material que sé que no todo el mundo puede leer el contexto en ese tiempo. Ahora mismo yo cité, por ejemplo, el capítulo 28. Capítulo 28 de Isaías, un capítulo importantísimo. Pues yo no tuve el tiempo de exponer ese capítulo, de poner todo el marco histórico. ¿Cómo ustedes saben que lo que yo estoy diciendo es correcto? Sí, claro. Entonces, uno debe tomarse el tiempo y ser muy cuidadoso. Entonces, los seminarios, institutos, tengan algunos parámetros para que los estudiantes no se lean el libro del doctor Chapatín, no, que lean la Biblia. Sí, Fíjense que claro. yo aquí ni tan siquiera le digo, vayan a leer mi libro, eso yo lo dije en mi libro. No, la Biblia. El libro, Claro. el que lo quiera leer, tan gratis. Si lo quieren comprar es porque quieren tenerlo físico, porque les gusta, porque hasta gratis están. Porque si la Biblia es la palabra de Dios y es el medio de iluminación, es el medio de toda verdad, ningún libro de ningún teólogo está por encima de la revelación bíblica. Yo no estoy Claro. diciendo que hay esfuerzo y que hay costos en el material, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que mucho cuidado con colocar libros, no importa de quién sea, por encima de la palabra de Dios. Y eso sucede, Claro. sucede. Sí. Así que esos tres cosas mínimas. Leamos la Escritura, busquemos que nuestros hermanos la lean, tratemos de ayudarles a que consigan algún plan. Ahí vienen Biblias que vienen para leer un año, ya vienen ya con las divisiones para leerlas. Claro, Excelente. sí. Los institutos, los estudios Sí. bíblicos o los seminarios, por favor, procure, más que graduar un estudiante porque se aparentemente estudió 3 libros del Antiguo Testamento, procuren que lea el Antiguo Testamento. Y finalmente, creo que lo más importante, falta una teología bíblica. Sí. Yo no tengo problemas con la teología sistemática. Para aquellos que nos están escuchando, la teología sistemática es un intento de colocar todo el saber teológico, pero por temas. Y claro, hay cierta sistematización que inicia desde la teología propia, o sea, el conocimiento de Dios, quién es Dios, hasta la escatología, según ellos, el final o los acontecimientos finales. No hay problema. El problema con las teologías sistemáticas es que por lo general esos temas no muestran o no se desarrolla ese hilo conductor, no se ve esa continuidad. Y eso se muestra en una teología bíblica. No hay
tantas buenas obras de teología bíblica. Eh, pero tal vez un día podamos tocar algo de la teología bíblica y mostrarle. De hecho, yo voy a dar una clase. Pues ya lo comprometemos, pastor, para en otra ocasión tener el gusto de tenerlo con nosotros. En verdad es un deleite escucharlo y agradecerle en verdad por la oportunidad de conversar con usted en esta noche. Y muchísimas gracias, doctor Gilberto Miguel Rufat. ¿Algo más, Jehú, para terminar? No, igual agradecerle, Pastor Rufat, de verdad por el tiempo, sobre todo la pasión con la que enseñan las Escrituras. Salimos muy reconfortados, sobre todo haciendo hermenéutica y escuchando teología bíblica como usted lo ha expuesto. Ya le prometo que este es el último tema de escatología que tenemos con usted. Yo lo he visto en algunos lives y sé que tiene mucha expertise en teología reformada, en patrística. Sé que tiene una colección tremenda de patrística y estaría bueno ya más adelante tocar algunos temas de eso, que nuestro pueblo pues desafortunadamente adolece mucho conocimiento de esa parte. Y bueno, pues no sé si le gustaría que nos acompañara Pastor Rufat, cerrando con una oración para nuestra iglesia y despedirnos también de este hermoso live en el que hemos aprendido mucho con usted, Pastor Rufat. Muy bien, pues vamos a orar. Sí. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias por este tiempo, este espacio, este momento, este encuentro, Señor, entre hermanos en Cristo. Yo te doy gracias, Padre Santo, por mis hermanos allá en su iglesia, en México. Te pido una bendición especial sobre su pastor, el liderato que pueda haber. Padre Santo, ayúdale, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Dependemos totalmente de ti. Danos humildad para poder reconocer que aunque nos has dado dones de gracias para poder guiar y equipar a tu pueblo para la obra del ministerio, nosotros también somos parte de esos discípulos, somos también ovejas de ese rebaño. Como Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 5, aquí el pastor de los pastores es Cristo y los demás debemos estar apercibidos de eso y reconocer que se nos ha dado una responsabilidad que es un gran privilegio, pero que debemos tomarla, Padre Santo, con mucho cuidado, sabiendo que esas ovejas por las que Cristo murió deben ser bien cuidadas. Señor, hay muchas cosas que la iglesia en ocasiones cree que nosotros dominamos y entendemos, cuando la realidad todavía estamos aprendiendo con ella. Danos la humildad para poder llegar hasta donde debemos llegar, reconocer dónde debemos parar y ocultar aquello que todavía no entendemos y esperar hasta entenderlo antes de querer comunicarlo a tu pueblo. Cuando nos equivocamos, pues nos pasa. Yo no sé a otros, pero a mí me pasa. Danos también la humildad de poder decirle a nuestra congregación, hermanos, lamentablemente no puedo ver este pasaje de la misma manera. Ayúdanos, Señor, a continuar la labor que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y que este conversatorio, que estas preguntas, que este tiempo sirvan, oh Dios, para retar, para motivar, para retomar, Padre Santo, la Escritura sobre todas las cosas, oh Dios, tu bendita palabra. Dos de los apóstoles más importantes, por algunos reconocidos de esa manera, fueron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y ambos, aún en sus últimos días, dirigieron toda su atención a la Escritura. Pedro pedía que les trajeran los rollos para estudiarlos, para leerlos todavía. Y Pedro, ante el conocimiento de que ya su vida estaba por terminar y que sería llamado a la presencia de Dios, no les recordó a los hermanos su vida, su sacrificio. No, les dijo, tenemos la palabra profética más segura. Se aseguró de recordarle que aunque él y otros faltarían, la palabra de Dios continuaría siendo aquella luz, aquella lámpara a nuestros pies, para poder vivir con claridad en un mundo de oscuridad. Que a ti sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. 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 Gracias, Pastor Rufat. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar en esta ocasión. Esperemos pronto tener nuevamente al doctor Gilberto Miguel Rufat. Damos por terminada esta transmisión. Muchas gracias, Jehú. Y nuevamente gracias, Pastor Gilberto. Que Dios lo bendiga y gracias por sus enseñanzas. Que Dios lo siga usando.